Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast. Es la primera ya de lo que va a ser la temporada regular 2023 de los Knickerbockers. Para todos aquellos que no lo sepan, ya tenemos nuestra previa de la temporada con muchísima información muy importante que todos ustedes deben de conocer. Y para eso pueden ir al historial de todo lo que tenemos grabado ya ahí en Apple Podcast, en Spotify o también en YouTube. Ahí pueden encontrar ese previo, porque hoy de lo que vamos a hablar es de lo que ya ocurrió dentro de la pretemporada y lo que se viene precisamente para el arranque de la temporada regular, que estamos solamente a un par de días de que dé comienzo y será un partido importantísimo en contra de nuestro máximo rival, los Celtics de Boston. Pero allá llegaré hacia el final de este podcast. Primero que nada, hay que hablar de lo que sucedió en la pretemporada, porque eran 4 partidos muy interesantes, 2 de ellos en contra, de hecho, de los Celtics, también un enfrentamiento en contra de los Timberwolves y finalmente el último que se llevó a cabo fue en contra de los Wizards. Pero empecemos por el de los Celtics. Ese primer partido de pretemporada era en casa, los Knicks llegaban con equipo completo para ese partido. Sin embargo, los Celtics salieron a jugar sin sus máximos jugadores, es decir, sin sus titulares. No jugó Tatum, no jugó Brown, no jugó tampoco Porzingis y tampoco jugó Holiday. Se prestaba precisamente también para que fuera un partido más o menos cómodo para la escuadra de los Knicks. Sin embargo, no fue así. Los suplentes de esta escuadra de los Celtics lo hicieron bastante bien, y a pesar de que los Knicks se terminan llevando una victoria de 114-107, el partido en general nunca estuvo demasiado fácil para la escuadra de la Gran Manzana. Los suplentes de los Celtics hicieron un muy buen trabajo y lograron también ellos aprovechar esas oportunidades, porque recordemos que la pretemporada, si bien no debemos enfocarnos en el resultado final y de cada uno de los partidos, ni en el récord final tampoco. La realidad es que son partidos que le permiten a los jugadores que van a ser de segundo o hasta tercer equipo poder mostrar esas aptitudes que tienen y que les van a permitir ganar minutos dentro de la temporada regular, y la realidad también es que eso lo hicieron bastante bien esos jugadores de segundo y hasta de tercer equipo de los Celtics. Al final los Knicks se llevan la victoria con un extraordinario juego de Immanuel Quickley, que tuvo 21 puntos, pero como siempre en cada uno de los podcasts yo les he comentado que hay que ver más allá del resultado, y más allá del resultado en este caso es ver cuáles fueron las áreas de oportunidad que tuvieron los Knicks en este partido. Y es que podemos hablar primero de las pérdidas de balón. Fueron 13 pérdidas de balón por parte de los New York Knicks, y lo peor de todo es la cantidad de puntos que vinieron en contra de los Knicks precisamente de esas pérdidas de balón. Fueron 26 puntos en contra. Es decir, prácticamente podemos hablar de que cada una de esas pérdidas le costó puntos a los Knicks. Otro aspecto muy importante que también jugó un factor fueron los 17 rebotes ofensivos que tuvo la escuadra de Boston. De esos 17 rebotes ofensivos fueron 23 puntos en contra para los neoyorquinos. Entonces, si nos vamos en este par de estadísticas al análisis, son 26 puntos de tus balones entregados más 23 puntos de lo que le permitiste al equipo rival al entregarle los rebotes de sus disparos. Son entonces 49 puntos únicamente en estos dos rubros, lo cual por supuesto es alarmante, tomando en cuenta que el equipo rival anotó 107 puntos. Estás hablando que casi la mitad de los puntos que anotaron vinieron por situaciones que tú mismo provocaste, no totalmente por el hecho de la habilidad. Puede ser que al final la canasta sí haya caído por cierta habilidad del rival, pero tú le dejaste tener el balón en las manos, ya sea a través de una entrega de balón o de no proteger el aro para poder ganar tú los rebotes. Entonces ese es un aspecto muy importante que tenemos que destacar de este partido, y es uno de los aspectos que nos vamos a llevar seguramente al inicio de la temporada o a lo largo de toda la temporada, porque también hay que recordar que fueron algunos de los aspectos de los que también estuve hablando la temporada pasada en diferentes partidos. Es decir, hay ciertas cosas que todavía no se corrigen,
que se están mostrando aquí en la pretemporada, o que se mostraron, mejor dicho, en la pretemporada, y de lo cual los Knicks van a tener que hacer ciertos ajustes. Sí, hay que mencionarlo, no todo el tiempo estuvieron los titulares, segundo, tercer equipo, también por ahí viene un poco esta parte, pero recordemos que el caso de las pérdidas de balón y de los rebotes ofensivos son cuestión de disciplina, de lo que se trabaja día a día en los entrenamientos. Tener la cabeza fría, no dar pases pues alocados, riesgosos, proteger el balón en el caso de los rebotes ofensivos, cubrir al jugador que tienes más cerca, evitar que pueda ir por el balón. Son fundamentos y eso, insisto, se trabaja. No importa si eres primero, segundo o tercer equipo, eso es algo que se tiene que trabajar sí o sí, y de esto es lo que nos llevamos precisamente de este partido en contra del equipo de los Celtics, el primer juego de pretemporada. Posteriormente, el rival fueron los Timberwolves, un rival que le pasó por encima por mucho rato del partido a los Knicks. Al final se apretó un poco el marcador final, los Knicks 112, los Timberwolves 121. Aquí hay que mencionar que ambos equipos estuvieron con su escuadra titular. El partido fue en Madison Square Garden, y esos son de los aspectos también que pueden prender un poquito la alarma de lo que sucede con esta escuadra de los New York Knicks, porque recordemos que si bien la temporada pasada se cerró de una manera muy adecuada en casa, la primera parte, quizá la primera mitad, un poco más de la primera mitad de la temporada, el récord de los Knicks en casa era incluso a veces hasta menos del 50% de ganados contra perdidos. Entonces es uno de los aspectos que también tenemos que tomar en cuenta, y más por el hecho de que prácticamente la mayor parte de los minutos sí estuvieron los jugadores titulares. Así es que eso es otro de los focos rojos que tenemos precisamente en este segundo partido, en el cual RJ Barrett fue el mejor jugador de los Knicks con 23 puntos, 2 rebotes, 2 robos y 2 asistencias. La realidad es que RJ lo hizo bastante bien, sin lugar a dudas fue la figura, y este es uno de los jugadores que, como yo comentaba en la previa de la temporada, hay mucho que esperar de él, mucho de verdad que esperar de RJ Barrett. Tiene que ser esta su temporada de consolidación. La temporada pasada empezó muy lento, pero de verdad muy lento, después de que le dimos ese gran contrato por 4 años, y después fue hacia el final de la temporada, quizá el último cuarto de la temporada y un poco dentro de los playoffs, donde alzó la mano y dijo: hey, aquí estoy, sí tengo la capacidad, puedo hacerlo, merezco el contrato, merezco tener los colores de los New York Knicks. Y digamos que ese final de temporada fue lo que nos permitió tener esa expectativa hacia esta próxima temporada. En ese segundo partido lo hizo bastante bien, insisto, alzando la mano, siendo un jugador principalmente muy agresivo al momento de atacar la canasta. Eso fue una de las cosas que más me agradó de RJ Barrett, independientemente del tiro de media y de larga distancia, que el tiro de larga distancia es uno de los aspectos que más tiene que trabajar. Vamos a ver si esta temporada puede evolucionarlo, puede mejorarlo para poder complementar su juego. No era malo, pero tiene que estar más arriba. Para lo que se espera de él, tiene que estar más arriba. Pero específicamente lo que les mencionaba, el hecho de verlo atacar con más energía a la canasta, eso es un aspecto que me parece muy importante, y yo espero que no haya sido solo de un partido y que a lo largo de la temporada podamos seguir viendo estos momentos importantes por parte de RJ Barrett. De nueva cuenta, las mismas situaciones, las pérdidas de balón, fueron 18 pérdidas de balón, 20 puntos que se vinieron precisamente de esas pérdidas, 10 rebotes ofensivos que le permitieron también a Minnesota, que se trasladaron a 21 puntos en contra. Una vez más de 40, son 41 puntos que de nueva cuenta tú permitiste por las cosas que dejaste de hacer. Sí es importante también mencionar que si bien es muy complicado no tener pérdidas de balón en un partido, hay que minimizarlas. Tener menos de 10 pérdidas de balón en un partido sería lo ideal. Ya cuando las rebasas es muy complicado muchas veces poder quedarte tú con la victoria, y los rebotes ofensivos que le permites al rival, ese aspecto también es muy importante.
no siempre también lo vas a poder conseguir. A veces terminas mal acomodado por la rotación porque el tiro botó de una manera, o más bien el rebote cayó en un punto donde quizá no había nadie cerca. Todas esas cosas suceden, sí, pero también son de los aspectos que hay que ir minimizando. Insisto, con fundamentos, con trabajo diario en cada uno de los entrenamientos. Sí, termina entonces el partido con victoria con derrota para los Knicks, 112-121, y algunos de esos aspectos precisamente, insisto, vienen por las cosas que dejaron de hacer. Seguimos en pretemporada, no pasa nada, son cosas que suceden, pero hay que trabajar en eso. Hasta ese momento las cosas, podríamos decir, había aspectos de preocupación, pero quizá no tanto por todo lo que ya he platicado. Pero venía entonces el juego 3 en contra de los Celtics, ahora de visita, allá en el TD Garden en Boston, y el marcador final a favor de los Celtics por marcador de 110-113. Aquí también cabe mencionar, jugaron ahora sí todos los titulares de Boston y los Knicks jugaron con suplentes, a excepción de un par de jugadores de la rotación titular habitual que fueron Quentin Grimes y Mitchell Robinson. También esto, por supuesto, fue un factor a lo largo del partido. Equipo 1 de Boston, equipo 2 y hasta 3 en muchas ocasiones de los New York Knicks. Eso, por supuesto, hizo que las cosas no salieran tan bien para los de la Gran Manzana, pero hay que hacer una comparativa. Sucedió lo mismo en el juego 1 de pretemporada con los suplentes de los Celtics. Y en ese partido los suplentes de los Celtics alzaron la mano desde el principio del partido y mantuvieron el juego cerrado. Los Knicks no pudieron conseguir eso con su segundo y tercer equipo. Llegaron a estar abajo hasta por 27 puntos en el segundo cuarto. Esto parecía que iba a ser una verdadera paliza. Sin embargo, ahí fue donde ya, ahora sí, guiados por Quentin Grimes, que tuvo 22 puntos, 7 de esos fueron triples, 2 rebotes, 3 asistencias y un robo, pero 12 de esos puntos vinieron, 12 de esos 24 puntos, vinieron en el tercer periodo, y eso permitió a los Knicks recortar la distancia. De esos 27 que eran en el segundo, llegaron a estar abajo hasta por 8 puntos, es decir, lo redujeron a un solo dígito de diferencia. También de los jugadores que estuvieron ahí aportando puntos importantes fue sin lugar a dudas también Miles McBride, otro jugador que, si bien es más de tercer equipo, lo está haciendo bastante bien en los minutos que aporta. Otro jugador que tampoco lo hizo mal en ese lapso fue Evan Fournier, que de él voy a hablar específicamente en unos minutos más. Entonces creo que eso es lo rescatable de ese partido. Primero, la extraordinaria actuación de Quentin Grimes, que es otro jugador del cual tenemos muchísimas expectativas para esta próxima temporada. Tiene que dar ese salto de calidad. La temporada pasada hablábamos muy bien de lo que él podía hacer defensivamente, pero necesitamos que también tenga esa mejora en su aportación ofensiva, y vamos a ver si es que lo puede hacer. Insisto, fueron 7 triples, una actuación extraordinaria por parte de él, y los Knicks al final, de cualquier forma, terminaron perdiendo. Pero hay que hablar de lo mismo. ¿Qué sucedió? Para empezar, sí, insisto, eran los titulares de los Celtics. Tatum con 29 puntos, habitual. Porzingis 20 puntos, también promedios habituales. Jaylen Brown 17, promedios habituales. Sam Hauser, que es uno de esos jugadores que por alguna razón contra los Knicks, bueno, en general me parece que es un jugador que tiene buen disparo de media y larga distancia. Tiene sus momentos en donde si se enciende es muy peligroso. Consiguió 15 puntos. Y por último también teníamos ahí a Jrue Holiday, que acaba de llegar a esta escuadra de los Celtics y tuvo 10 puntos. Es decir, me parece que no están lejos de los promedios normales que se permiten, pero sí hay que tener mucho cuidado contra este tipo de equipos, que es uno de los contendientes, de los muy fuertes, si no es que el más fuerte de los contendientes en el este para llegar hasta las finales. Entonces, por eso mismo, con equipos como este, hay que tener mucho más cuidado en la ejecución, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Fueron 14 pérdidas de balón en este encuentro, 22 puntos en contra, 13 rebotes ofensivos, 14 puntos en contra. Se presupuestaba, sí,
que este partido fuera una derrota para los Knicks, precisamente por lo que ya les mencionábamos, por el hecho de los jugadores que descansaron durante este partido. Sin embargo, existen estos puntos que hay que aclarar, que hay que seguir trabajando. No puedes irte abajo 27 puntos contra ningún rival de verdad, porque en esta ocasión sí se hace ese recorte de la distancia, pero no es lo ideal. Al final de cualquier manera fue una derrota para los de la Gran Manzana. Cosas buenas, cosas malas, pero el trabajo está ahí y de cualquier manera justo para eso es para lo que sirven estos partidos de pretemporada. Pero ahora sí, el partido que dejó más dudas, de verdad más dudas en toda la pretemporada, fue el último en contra de los Wizards. De entrada, lo primero que llama la atención es el marcador. El partido se celebró en el Madison Square Garden y el marcador terminó 106-32. 106-32 a favor de los Wizards. En un partido en el cual jugaron titulares de ambos lados, a excepción en el caso de Washington de Kyle Kuzma y en el caso de los Knicks de Immanuel Quickley. Fueron los únicos dos jugadores titulares de sus equipos que no vieron acción. Todo lo demás estaba ahí y estabas en casa y era cerrar la pretemporada con toda la energía, con toda la actitud y llevarte también esa vibra positiva hacia el inicio de temporada por el partido inaugural que va a ser muy complicado. Y terminaron con esa derrota aplastante. Una vez más, los errores. 15 pérdidas de balón. 7 rebotes ofensivos. Ahí sí hubo un ajuste, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso también. Digamos que puede ser 7 rebotes ofensivos permitidos. Perfecto. O sea, no hubo tanto problema ya en eso. Se está medio solucionando y de eso solo fueron 8 puntos. Pero recordemos que el hecho de que haya rebotes ofensivos hay dos factores por los cuales eso sucede. Uno, insisto, que tú no hagas bien tu cobertura, que no protejas, que no bloquees y no vayas tú por el balón y le impidas al rival que pueda conseguir ese rebote ofensivo. Y el otro motivo por el cual no hay un rebote ofensivo del rival es porque su efectividad es muy buena, porque no falla. Fueron 20 triples permitidos por los New York Knicks. El 45% de efectividad desde detrás del arco por parte de los Wizards. Y uno podrá decir, bueno, sí, es que salieron con la mano caliente. Pero el problema, y esto es algo que nos tenemos que remontar hasta la temporada pasada, es que esto fue un problema que se vio durante la primera mitad y también quizá hasta la cuarta parte de la temporada. Esa defensiva perimetral de los Knicks no funcionó el año pasado. Y en este partido lo dejaron en verdad muy, pero muy mal. Es un aspecto preocupante porque si le agregamos tus pérdidas de balón que hay que trabajarlas, esos rebotes ofensivos que te están afectando y que no le vas a defender, no le vas a poner complicación al equipo rival que está con la mano caliente y que te está encentando todos los triples y no llegas a la marca, ese es en realidad el problema, lo que deja la preocupación de ese último partido. Los primeros 3 partidos es sí, no pasa nada, son situaciones de juego, titulares, suplentes, lo que sea. Puedes tener un argumento con respecto a las situaciones que ya platiqué de los primeros 3 partidos. Pero esto en específico, de no llegar a las marcas y permitirle esta cantidad de triples a un rival, ojo, puede ser muy, pero muy peligroso para los Knicks si no corrigen esta situación que, insisto, ya se había visto desde la temporada pasada. Si bien al final de la temporada hubo un ajuste y las cosas empezaron a funcionar mejor, eso no significa que de la noche a la mañana esto pueda cambiar. Y esto es un aspecto también muy importante. ¿Por qué? Por el hecho de que la escuadra de los Knicks prácticamente es el mismo grupo. No salió ningún jugador
al cual le dieran un rol importante la temporada pasada. Sí, en efecto salió Obi Toppin, un jugador muy querido para todos los de la Gran Manzana. Sin embargo, hay que ser honestos, era un jugador al cual no se le daban muchos minutos, que lo utilizaban cuando era necesario. En ocasiones tenía buenos partidos, en ocasiones eran un poco más regulares, y en otras la verdad es que no tenía un impacto realmente sobre la duela. Por lo tanto, su salida, digamos que no es de impacto real para los Knicks. Entonces, si tienes básicamente el mismo roster, los mismos titulares, la misma segunda escuadra, no es posible que sigas permitiendo este tipo de situaciones cuando de cierta forma lo habías más o menos solucionado hacia el final de la temporada. Lo importante es que sucede en ese último partido. Me parece que es un momento clave, un momento importante, justo antes del arranque de la temporada, porque Tom Thibodeau y al igual que yo, y seguramente al igual que todos ustedes, estábamos muy molestos por esa situación en específico. Él lo mencionó también en la conferencia de prensa, que no estaba nada contento con la actuación a la defensiva, que no estaba contento con la cantidad de triples que se permitieron, y que por supuesto terminaron con esta derrota tan abultada por una diferencia tan grande en casa en el último partido de pretemporada. Entonces eso por lo menos te puede dejar la tranquilidad de que es algo que él también entiende que no está bien, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Puede haber cosas que nosotros veamos o que creamos que no están bien, y el entrenador o los jugadores no lo ven así. Aquí afortunadamente son aspectos, o en este caso un aspecto muy específico, que Tom Thibodeau sí entiende que hay que mejorar y que hay que trabajar y que hay que hacerlo de inmediato. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que esta situación no se extienda hasta la temporada regular, porque eso sí sería muy pero muy preocupante por el hecho de lo que ya mencionaba yo dentro de la previa. Es una temporada con muchas expectativas para los Knicks. Quizá la temporada más prometedora en más de una década. Lo último más o menos importante, hay que recordarlo, fue en aquella época donde estaba Amar Stoudemire, donde estaba Carmelo Anthony. Ese equipo de los Knicks también generaba, me parece, emociones y expectativas grandes. Pero creo que más allá de lo que se consiguió en aquella época, este momento es más importante. ¿Por qué? Por el hecho de que los jugadores que estaban en ese momento, si bien eran jugadores encestadores que hacían las cosas bien, eran jugadores veteranos. Eso es una realidad. Y sabíamos que el futuro era corto, que las expectativas era ganar hoy o ganar mañana, porque si no, los jugadores se lesionan, se retiran, se van a otro equipo, porque no existía ese futuro. Hoy es mucho más prometedor porque tenemos jugadores muy jóvenes como RJ Barrett, que recién, insisto, se le renovó su contrato la temporada pasada. Está Jalen Brunson por 4 años. Se renovó ya también a Josh Hart. Llegó Dante DiVincenzo. Tenemos a Mitchell Robinson, que es otro de los jugadores más jóvenes. Es decir, excepción por ejemplo del caso de Junior Randle, que es el de los jugadores más grandes en el equipo. Todo lo demás, la base, son jugadores muy jóvenes y que están por lo menos asegurados por 3 o 4 temporadas más todavía con este equipo de los New York Knicks. Entonces, después de lo que se vio la temporada pasada y este aspecto específico que les estoy comentando, la realidad es que el futuro es muy prometedor, y sería lamentable que por situaciones de este tipo, como las pérdidas de balón, como la desconcentración a la defensiva y permitir puntos en segundas oportunidades, o este tipo de situaciones de no apretar, no tratar de limitar al jugador rival en los tiros de larga distancia, porque es la nueva NBA, hay que recordarlo. Muchos equipos intentan triple tras triple tras triple, y esa es su estrategia, y si tú lo vas a estar permitiendo, entonces esa temporada prometedora se puede convertir en un verdadero desastre. Y ojo que ya nos sucedió hace 3 años. Recordemos la primera temporada.
de Tom Thibodeau al mando del equipo. Se llegó a postemporada, se hizo bastante bien. Después en postemporada los Hawks nos echaron. Era una temporada, digamos, buena y había expectativas positivas hacia la siguiente. Y fue un verdadero desastre. Los Knicks ni siquiera calificaron, terminaron 11avos de la Conferencia del Este. Entonces, no queremos que vuelva a suceder esta misma situación y hay que trabajar en cada uno de los aspectos que ya mencioné desde el minuto 1 del próximo partido, que será el miércoles en contra de los Celtics. Eso es lo que les traigo con respecto a la pretemporada, lo que yo vi, lo que creo que son situaciones importantes a trabajar, también situaciones positivas como lo que ya les mencionaba de Grimes, de Quickly y también de RJ Barrett. Si bien no tuvimos grandes números, por ejemplo, de Jalen Brunson, no se preocupen. Jalen Brunson, si bien jugó en 3 de esos 4 partidos, la realidad es que no jugó más de 25 minutos en ninguno de ellos, es poco a poco, no cerró los partidos, se le dio la oportunidad a los jugadores de segundo o tercer equipo, con él no va a pasar absolutamente nada. Creo que va a seguir siendo el líder de este equipo esta temporada y hacia adelante. Entonces hay que ver qué pasa con los demás y esperemos que estos jugadores que ya mencioné se sigan consolidando. Y en el caso de Julius Randle, esperemos que principalmente deje de cometer errores, entregas de balón, sus momentos, digamos, oscuros, donde pierde la cabeza de muchas formas. No voy a entrar en detalles, lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí, pero si Julius Randle se quiere quedar en este equipo, esta temporada se tiene que consolidar y entender cuál es su rol, saber en qué momento puede tener el balón y arriesgar y en qué momento no. Y por el lado de Tom Thibodeau tiene que entender que cuando ese jugador o cualquier otro no esté en su momento, hay que mandarlo a la banca y dejar sobre la duela a los que están listos para poder darle a los Knicks la posibilidad de pelear por una victoria. Veremos qué es lo que sucede, pero por lo menos la pretemporada ya terminó y estamos únicamente a un par de días de que comience la temporada regular. Y también por eso hay dos aspectos o dos situaciones que me gustaría platicar también con ustedes. En la previa yo hablaba de Evan Fournier. Porque era un jugador que no tuvo un rol muy representativo la temporada pasada. Los minutos que se le dieron fueron en realidad muy pocos. Más para descanso de otros jugadores que porque realmente se pensara que fuera un jugador que pudiera aportarte mucho y darte quizá una victoria. Pero Evan Fournier de alguna manera sigue en el roster. Todos pensábamos, la verdad, que ya a estas alturas no iba a estar, que ya iba a estar en algún otro equipo, que hubiera habido algún canje, cualquier situación. La realidad es que eso no sucedió. Evan Fournier sigue en el equipo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Puede suceder lo mismo que ocurrió con Cam Reddish la temporada pasada, que se esperaron hasta la fecha límite de cambios, y fue el momento en el cual lo sacaron salió del equipo, y fue en ese canje cuando llegó Josh Hart. Y también lo mencioné en la previa, para mí el mejor canje de los Knicks en muchísimo tiempo. Eso podría pasar con Evan Fournier, que hoy está en el equipo, pero quizá están esperando que llegue una buena oferta para poderlo enviar hacia algún otro lugar, ya sea por algún otro jugador, ya sea por selecciones de draft, no lo sé. Pero por el momento sigue en el equipo. Y lo que yo vi de Evan Fournier en la pretemporada, tengo que decirles que me gustó. Me gustó, por supuesto, no para que sea titular, no para que sea ni el primero, segundo y quizá ni el tercer cambio del equipo, pero sí para darle ciertos minutos en momentos importantes de los partidos, o más bien en momentos de apremio en los partidos. Porque durante estos juegos de pretemporada, la verdad es que lo hizo bastante bien. Se veía un jugador con mucha intensidad, con muchas ganas, un jugador que no tenía miedo, que en realidad nunca ha tenido miedo de tirar el balón, es de esos jugadores de catch and shoot, ¿no? De inmediato. En el juego contra los Celtics, por ejemplo, tuvo 11 puntos, 15 en contra de los Timberwolves, 10 en contra de los Celtics en el segundo partido. Ya en el último fueron únicamente 6. Pero también le vi un poco más de intensidad en el lado defensivo. Si bien sabemos que tiene limitaciones en ese aspecto,
En estos partidos le vi un poco más de ganas, un poco más de intención de defender, de presionar al rival, de tratar de evitar un poco que fueran jugadas cómodas. Eso me parece que está bien. Me parece que en un balance general de lo que yo vi de Evan Fournier, creo que es un jugador que, insisto, en momentos específicos de los partidos puede ayudarte. Puede ayudar a los New York Knicks a conseguir puntos rápidos cuando más se necesita, cuando hay a lo mejor momentos de apremio en alguna desventaja larga, lo puedes meter y tratar de que esa desventaja se recorte. Pero ojo, que el problema aquí vendría siendo que si lo dejas mucho tiempo y no está aportando a la ofensiva, sabemos lo que no te aporta a la defensiva y entonces eso sería una complicación. Tiene que trabajar en esa parte defensiva si es que quiere mantenerse en el roster, o por lo menos es la perspectiva que yo tengo. Si él puede mejorar su defensiva, creo que puede tener más minutos, porque a la ofensiva es un jugador que, si bien no te va a anotar más de 20, 30 puntos, puede ser que en algún día salga con la mano caliente y si te anote unos 15, 18 y eso te ayude de manera importante para ganar los partidos. Pero insisto, lo que yo vi, me parece que Evan Fournier sabe también qué es lo que está en juego. Por eso trató de tener un mejor desempeño y por lo menos hasta el momento creo que lo hizo bien. Ya habrá que ver cómo lo evalúa por su parte Tom Thibodeau y qué es lo que hace, si es que lo mantiene o no, y cuánto tiempo lo estaría también manteniendo. Otro jugador del cual quiero hablar antes de pasar ya al cierre de este podcast y platicar de los jugadores que están en el roster y también de lo que se viene la siguiente semana, es Immanuel Quickley. Ya platiqué de él, sobre lo que hizo en ese primer partido, un partido extraordinario. Immanuel Quickley fue un jugador importantísimo la temporada pasada, en especial en esa segunda parte después de la pausa del Juego de Estrellas. Quickley tuvo partidos realmente extraordinarios donde fue clave para las victorias. Muchas veces echó al equipo de los Knicks a los hombros y gracias a eso también pudo venir ese muy buen cierre de temporada regular que le permitió a los Knicks avanzar a la postemporada y después llegar también a la segunda ronda de los playoffs. Que también hay que mencionarlo, en los playoffs la realidad es que Immanuel Quickley no se vio muy bien. Me parece que por lo menos no era su primera ocasión jugando playoffs, también lo hizo hace un par de temporadas, pero creo que los nervios o la presión le jugó en contra en estos playoffs anteriores y no vimos la mejor versión de Immanuel Quickley. Sin embargo, sí vimos durante la temporada regular esos momentos importantes que permiten entender que Quickley es uno de los jugadores que tiene que estar en este roster de los Knicks. ¿Y por qué hago énfasis precisamente en esto de tiene que estar en el roster de los Knicks? Porque para el momento en que estoy grabando este podcast, todavía no se ha confirmado si se le va a dar o no la extensión de contrato a Immanuel Quickley. Tienen los Knicks hasta las 5 de la tarde del este para darle un nuevo contrato multianual a Quickley, que muchos hablan de que en un contrato de 4 años tendría que estar ganando un poco más de los $80 millones por lo que él aporta, y eso me parece que sería lo ideal, lo indicado para los Knicks. Sin embargo, insisto, hasta este momento todavía no se ha confirmado. Vayamos a las situaciones que podrían suceder. Si no se le hace una extensión de contrato antes de este horario, los Knicks tendrían, o mejor dicho, Immanuel Quickley se convertiría en un agente libre con restricción para la siguiente temporada, lo cual significa que Quickley podría escuchar ofertas de cualquier otro equipo y quizá podría salir. Los Knicks en ese punto tendrían el derecho de intentar igualar la oferta que está ofreciendo el otro equipo para tratar de retenerlo. Sin embargo, eso es una moneda al aire porque no se sabe si es que también digamos que si hoy no le ofreces un contrato multianual, pues sería complicado que
otro equipo venga el otro año, le ofrezca y tú digas, ok, mejor sí se lo ofrezco. Entonces es un tema complicado. Hay que ver qué es lo que sucede. Insisto, hoy es la fecha límite y hay que esperar. Entonces probablemente cuando ustedes estén escuchando este podcast ya habrá sucedido eso. Sabremos ya si se le dio o no se le dio esa extensión de contrato. Si no se le dio, insisto, este es el panorama. Si ya se le dio, me parece que es la decisión más adecuada para los Knicks, porque es un jugador que ha demostrado que tiene la capacidad de mantener al equipo siempre en la pelea. Recordemos que el año pasado, durante ciertos momentos de la temporada, en específico hacia el final de la misma, Quickley estuvo en la discusión para ser nombrado el sexto mejor hombre de la NBA. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, este año pudiera tener una temporada igual. Y lo hablaba él en el Media Day. Precisamente le preguntaron sobre esto de que no consiguió el premio del sexto mejor jugador. Y él hablaba de que si bien en efecto es algo que pues no le gustó, que se le quedó como, digamos, como una mala experiencia, como un pendiente para la siguiente temporada, él también entiende que el hecho de haber peleado o haber estado en la discusión habla del buen trabajo que él ha hecho, y también por eso habla o comentó que estuvo trabajando todavía mucho más durante la pretemporada para poder mejorar esos aspectos, y que si bien no es el objetivo principal conseguir ese premio, sí es el objetivo mejorar y ayudar al equipo a ganar. Entonces, teniendo todo esto sobre la mesa, el contrato de Immanuel Quickley tendría que llegar. Ya veremos qué es lo que sucede. Creo que la gerencia, Leon Rose, Tom Thibodeau han estado haciendo las cosas bastante bien. Pero creo que este es un jugador que tiene que estar. O sea, más allá de que no buscaste un megacontrato para un jugador de tipo, no fuiste por Giannis, o no fuiste por Lillard, o no fuiste por algún otro de los que pudieron haber salido de su equipo, este es un jugador que tiene que estar. Y los Knicks tienen que tratar de asegurarlo lo antes posible. El tiempo está corriendo, se está acabando, y ya veremos qué es lo que sucede, si es que lo consiguen o no. Pero es algo sobre lo que hay que tener muy bien los ojos puestos, porque puede cambiar muchos aspectos en la temporada. Sí, hay que también mencionar la llegada de Donte DiVincenzo ayuda también a esta escuadra de los Knicks, la fortalece, tiene buen ataque, defiende bien. Me parece que todavía, por lo menos en lo que yo vi en la pretemporada, a Donte DiVincenzo todavía le hace falta conseguir esa química con el equipo, pero creo que en algún momento eso se va a dar. Pero imagínense teniendo entonces ya ahí a Quickley y teniendo a Donte DiVincenzo, son jugadores muy pero muy importantes. Que hablar, o qué decir, mejor dicho, de Josh Hart. Esos tres jugadores que vengan desde la banca de los Knicks son de verdad lo que van a fortalecer a este equipo, y pueden entrar en una química importante que lleve a muy altas posibilidades de llegar a la final de conferencia. Sí, ya lo dije, yo creo que los Knicks tienen con qué para llegar mínimo de nueva cuenta a semifinales de conferencia, y creo que podrían incluso aspirar hasta la final de la conferencia, pero son muchos factores que se tienen que alinear, y esos tres jugadores van a ser claves en esa búsqueda de ir mejorando. No puedes esperar, después de todo lo que ha pasado, ya con una temporada de consolidación, en el caso de Jalen Brunson, que ya los jugadores se conocen, viene la llegada entonces de otro jugador importante. No puedes esperar menos de lo que hiciste la temporada pasada. Y para no esperar menos, la primera mitad de la temporada de los Knicks tiene que ser mejor de lo que fue la anterior. Y además, también tienen que evitar las rachas negativas, que fue otro de los aspectos que les afectó la temporada pasada. Ya lo estaremos viendo. Eso es lo que tenemos con respecto a la pretemporada y las notas importantes que surgen de estas. Ya los Knicks tienen el roster completo. Los que ya sabemos, los habituales que van a estar. Pero hay otros jugadores que están también por ahí todavía entre que sí que no, si bien están ya dentro de la guía de medios de los Knicks,
que recién se publicó ayer. Tenemos a jugadores como Jacob Topping, sí, hermano de Obi Topping, que tiene menos aporte, digamos, hacia la ofensiva, no tan espectacular, pero una cosa que le ha gustado mucho a Tom Thibodeau de Topping es su energía defensiva, así es que ojo que es un jugador que puede estar también dentro de la rotación en algún momento. Tenemos a Charlie Brown Jr., Daquan Jeffries, Isaiah Roby y Dwayne Washington. Estos 5 jugadores se van a estar peleando 3 puestos en el roster de 15 que permite la NBA dentro de los partidos de temporada regular. ¿Quiénes podrán serlo? Será decisión de Tom Thibodeau y ya él verá si en determinado momento pueden estar o no y quiénes serían los que estuvieran. De otra manera, pues bueno, podrán estar en el equipo de prácticas o incluso mandarlos directamente ya a la G-League con los Knicks de Westchester, que es precisamente donde han estado teniendo muchos más minutos. Hay 3 jugadores que están en contrato de 2 vías. Recordemos que hasta la temporada pasada eran únicamente 2 los que se permitían. Son 3 en este caso los que se permiten ahora esta temporada. Y los Knicks asignaron estas, digamos, podemos llamarle etiqueta de cierta forma a Nathan Knight, a Jalen Martin y también a Dylan Windler. Son estos 3 jugadores que van a estar de 2 vías, es decir, están basados sí en Westchester, en la G-League, pero si se requiere en algún momento de la temporada, podrán subir al primer equipo y jugar en la Gran Manzana. Lo demás, insisto, son los jugadores habituales y de los que ya conocemos y de los cuales tenemos muchas, pero muchas expectativas. Y ahora sí, ya para terminar, simplemente recordarles qué es lo que viene para esta semana, que es el arranque de la temporada regular. Primero, los Celtics de Boston en el Madison Square Garden, el tip-off de la temporada, partido que se transmitirá en cadena nacional para todos los Estados Unidos. Acá en México, por sistema de cable, por supuesto, lo tendrá ESPN. Será ese partido el miércoles a las 5 de la tarde. Partidazo para abrir la temporada regular. Recordemos que hace 2 años también se abrió la temporada con un partido en contra de los Celtics. Los Knicks lo terminaron ganando. Fue una locura aquel partido inaugural en el Madison Square Garden. Y vamos a ver si es que los Knicks pueden repetir esa situación. Los Knicks han ganado los 3 últimos enfrentamientos en contra de los Celtics. 2 de ellos fueron en tiempo extra. Pero este equipo de los Celtics es un equipo muy diferente. Va a ser un equipo muy diferente al que se enfrentaron los Knicks la temporada pasada. La llegada de Kristaps Porzingis y también de Jrue Holiday van a hacer este equipo mucho más complicado de lo que ya lo era la temporada pasada. El viernes, de visita en Atlanta en contra de los Hawks, un equipo contra el cual los Knicks dividieron triunfos la temporada pasada. De hecho, ambos equipos ganaron tanto de local como de visitante, así es que hay que tener también mucho cuidado con este partido. Y finalmente el sábado, en contra de los Pelicans allá en New Orleans, un partido también bastante interesante. La temporada pasada dividieron victorias, cada equipo ganó como local y de hecho esto ha sido algo que el hecho de dividir victorias viene incluso también de una temporada anterior. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Una escuadra de los Pelicans que también intentará regresar. Vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de ellos, si es que puede ser un rival mucho más poderoso o no, pero los Knicks tendrán que salir sin lugar a dudas a buscar la victoria. 3 partidos entonces esta semana para arrancar la temporada regular de los New York Knicks. Una temporada, insisto, con muchas, pero muchas expectativas. Para mí, la más prometedora en 20 años o más de 20 años, desde aquellas temporadas de la década de 1990, donde realmente los Knicks eran aspirantes a buscar un campeonato. Insisto, la época de Carmelo Anthony fue buena, sin embargo, nunca se sentía que los Knicks pudieran llegar a ser campeones. No estoy diciendo que esta temporada sea uno de los equipos candidatos, pero sí uno de los equipos que tienen mejor proyección y esta temporada se tienen que consolidar.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Por supuesto, toda la información se las voy a estar trayendo yo aquí semanalmente, a menos que algo llegara a suceder. Todos los lunes vamos a tener este podcast en el cual les voy a estar yo platicando lo que sucede cada semana. Si por algún motivo no puede ser el lunes, será en martes, será en miércoles, pero semanalmente ustedes tendrán toda la información de lo ocurrido con los New York Knicks. Así es que no se olviden de escuchar cada semana este podcast, de seguirnos también en redes sociales. Estamos igual como Reporte Knicks en Facebook, en Instagram, en Trends. Vayan a las redes, denos seguir, ahí tenemos toda la información al día, si hay algún ajuste, alguna lesión, alguna situación, cualquier noticia importante que ustedes deban de saber sobre los New York Knicks van a aparecer ahí en nuestras redes sociales. Y después, cada semana, el resumen de todo lo que sucedió de aquí hasta el término precisamente de la temporada regular, y que esperemos que sea una larga, pero larga temporada para los New York Knicks, y que en efecto puedan alcanzar otra vez instancias como son las semifinales o hasta las finales de conferencia. Todo eso lo vamos a vivir juntos a lo largo de esta temporada 2023-2024 de los New York Knicks, aquí a través del Reporte Knicks, insisto, en todas nuestras redes sociales y en específico a través de este podcast semanal. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y los espero la próxima semana en una edición más de nuestro podcast de Reporte Knicks.